Iglesia Adventista de Río Piedras. Es la segunda ocasión que Samuel está con nosotros. Samuel, que Dios te bendiga y que el Señor pueda utilizarte con grande poder y instrumento. Agradezco mucho al pastor por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en el día de hoy. En el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre una historia que encontramos en Génesis. Yo quiero que hoy, esta noche, cuando salgamos de aquí, ustedes puedan responderse dos preguntas. Bueno, esperaba un amén contundente, pero parece que quieren irse a mediodía, no quieren ir esta noche. Las dos preguntas es, ¿dónde estamos y para dónde vamos? Esas son las dos preguntas que yo quiero que ustedes esta noche se respondan. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? La Biblia comienza con el libro de Génesis. Es un libro que tiene más o menos 50 capítulos. Pero cuando usted comienza a ver el detalle del libro, se va a dar cuenta que el libro cuenta casi 3000 años de historia de la humanidad. Pero lo más importante, o por lo menos lo que más nos gusta a nosotros, que es cómo Dios creó al mundo y el diluvio, son apenas 10 capítulos o menos. El resto del libro es la historia de Abraham, Isaac, Jacob y José. Prácticamente una tercera parte del libro es la historia de José. Cuando hay muchos jóvenes siempre me gusta predicarles de José. No estoy diciendo que no sean jóvenes, no, pero vamos a hablar hoy de Jacob. ¿Por qué la historia de Jacob? Mire, la historia de Jacob es súper interesante. Si usted ve en Hebreos 11, cuando habla de Jacob, le dedican dos líneas. Dos líneas. ¿Y qué dice las dos líneas? Y Jacob, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú por la fe. Y Jacob bendijo a los hijos de José. Pero no dice más. No dice más. No dice como cuando habla de Moisés o cuando habla de Abraham. Entonces, ¿qué hay en la historia de Jacob que sea de bendición para nuestras vidas? Pues mire, cuenta la Biblia que Isaac tuvo dos hijos y los hijos eran gemelos y luchaban en el vientre de la mamá. Y la mamá estaba muy angustiada, estaba desesperada y le dijo a Dios, ¿qué está pasando? Y Dios le contestó, en ti hay dos naciones y están peleando. Y uno le servirá al otro. Desde antes de nacer, nacieron los muchachos. Cuando nacieron, me llama la atención la descripción que da la Biblia. Dice, y Esaú era rubio, era fuerte, era cazador, era un montón de talento. ¿Y qué dice? Y Jacob era quieto. Es la descripción que da Jacob. Entonces, estos muchachos crecieron, conocieron a su abuelo Abraham, escucharon las historias de su abuelo Abraham, felices, normales, como todos los jóvenes, diría yo, inquietos. Hasta un día que Esaú andaba de cacería, regresaba de la casa hambriento, cansado, y Jacob, que era muy sagaz, cuando Esaú le pidió comida, le dijo, tú quieres del potaje, tú quieres de lo que yo estoy cocinando. Algunos dicen que era una sopa de lenteja, pero la Biblia no lo dice así. ¿Tú quieres de esto? Véndeme la primogenitura. Y a Esaú le importaba tanto la primogenitura. Tenía un valor para él tan significante que se la vendió por un plato de lenteja. ¿Qué era la primogenitura? Bueno, mire, lo primero era que la herencia se dividía
Si eran, vamos a decir en el caso que de José, con sus hermanos, que eran 12, pues uno se iba a quedar con una tercera parte y la otra se la dividían entre todos los otros. O sea que los otros iban a tener prácticamente un 3% y él iba a tener un 30%. O sea que tenía importancia a la hora de la herencia. Lo otro es que el primogénito era el jefe de la tribu. El primogénito era el líder político religioso. Y a Esaú le importaba tanto la política, la religión y las cosas materiales que lo cambió por un plato de lentejas. La historia continúa. Siguen creciendo. Llegó el momento que ya no eran tan jóvenes. El papá tenía alrededor de 100 años. Y le dice Isaac a Esaú, su hijo preferido y consentido, ve, caza, me imagino que tenía que ser un venado, un tipo de animal así, prepárame la comida para darte la bendición. Ya no era la primogenitura, porque la primogenitura la había vendido. Y entonces la esposa escucha y dice, wow. Rebeca dice, este es el momento ideal. Y llama a su hijo consentido, que era Jacob. Le dice, mira, disfrázate de tu hermano. Ponte la ropa de tu hermano. Y él le dice, pero es que mi hermano tiene muchos vellos. Yo soy lampiño. Dice, no te preocupes. Disfrázate completo. Te va a poner la piel de un cabrito en los brazos, en el cuello. Esto es toda una preparación especial. Trae unos cabritos, yo se los preparo a Isaac y tú vas a decir que eres Esaú para que reciba la bendición. Una manera fácil de conseguir la bendición. Fue, buscó los cabritos, buscó la ropa, se vistió, se disfrazó y fue y le dice, Padre mío, te traje la casa. Y le dice, Isaac, ¿ha vuelto tan rápido? Y le dice, sí, porque Dios proveyó. Como tercera mentira. Ok, acércate. Lo toca, ya velludo. Imagínense con un cabrito. Siente el olor de la ropa. Dice, hablas como Jacob, pero eres Esaú. Dice la Biblia que comió y bebió vino. Cada vez que usted vea en la Biblia que alguien bebe vino, recuérdese que lo próximo que va a pasar es una tragedia. Siempre. Le dio la bendición. A los 2 minutos llega Esaú. Papá, aquí está lo que hay que hacer. ¿Quién tú eres? Esaú. ¿Y quién fue el que estuvo aquí? ¿Quién cogió tu bendición? Tu hermano me engañó. Esaú explotó. Bendíceme a mí también. No te puedo bendecir. Bendíceme a mí también. Y entonces le da una bendición que si usted la lee, usted va a pensar que es una maldición, porque dice, le servirás a tu hermano. Vas a vivir peleando toda tu vida. Vas a vivir en el campo abierto hasta que te liberes. Le servirás a tu hermano. Esa fue la bendición. ¿Y qué dijo Esaú? Llegará el día en que mataré a mi hermano. Y entonces Rebeca se asustó y fue y le dijo a Jacob, Jacob, esto no salió como lo habíamos planificado. Vete rapidito a donde mi querido hermano Labán. Además está decirle que el nombre de Jacob significaba el usurpador, el que se hacía pasar por otro, el engañador. Lo que no sabía Jacob es que eso era genético. Su tío Labán era igual de ladrón, de engañador, de usurpador que él, o peor que él.
Y para allá era que iba. Para allá era que iba. En el camino, huyendo, se quedó dormido y tuvo un sueño. Uno de los relatos más maravillosos que hay en la Biblia. Una escalera. Y había ángeles que subían y bajaban. Con peticiones, subían y bajaban con bendiciones. Y arriba estaba Dios. Y cuando se despierta Jacob, que dice, Dios es aquí, esto es Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Y hace una promesa, que la leyó el hermano. Si Dios me acompaña, me da comida, me da vestido, me cuida la vida, me trae de vuelta, yo le seré fiel a Dios. Y quiero decirles, para no alargarme tanto en la historia, que la hermana Elena G. White dice que Jacob no cumplió su promesa. Jacob llegó a Paran Aram, a donde su tío Labán, y estaban dándole de beber agua a las ovejitas. Y vino la pastora, que era Raquel, la prima de él. Y cuando la vio se enamoró de ella. Así que de una vez le dijo a ella, yo soy el sobrino de Labán. Y ella fue corriendo, le dijo al papá, el papá lo buscó, se encontraron. Maravilloso, una tremenda fiesta de bienvenida. Y al mes le dice Labán, no es bueno que trabajes de gratis para mí, por un precio. Y Jacob estaba tan enamorado, tan enamorado. Yo estoy seguro que aquí no hay un caballero que haya estado así enamorado en su vida. Que le dijo, yo voy a trabajar 7 años para ti. De gratis. Simplemente para que me des a Raquel de esposa. Yo esperaba que los caballeros iban a decir amén, pero no. 7 años. Pasaron los 7 años. Vino la fiesta. La Biblia ahí no menciona que bebió vino como el otro caso. Pero estoy seguro que bebió y bebió de más. Porque le dieron a Lea y él no se dio cuenta. Hasta después. Al otro día. Cuando le pasó la borrachera se dio cuenta. Labán me engañó. Porque Labán era peor que él. ¿Y qué le dijo Labán? No te preocupes. No. En nuestra costumbre primero se casa la mayor, así que no había forma que se casara con otra. ¿Tú quieres la menor? Sí. 7 años más. Esperaba menos, pero no. 14 años trabajaba por la esposa. 14 años. 14 años difíciles. Dice Jacob, de día me consumía el calor en el desierto, el sol, y de noche el frío, y nunca falté a mi trabajo. Lo que se robaban o lo que mataba un animal, yo lo pagaba con mi dinero. Ese nivel era el trabajo. Y pasaron los 14 años y tenía no sé cuántos hijos ya. Yo creo que ya iba llegando a los 12, por lo menos 10, y no tenía nada, porque él solo había trabajado por su esposa. Entonces le dijo al suegrito, mira, vamos a hacer un negocio. ¿Cómo tú me vas a pagar para que yo siga trabajando contigo? Porque ya pagué los 14 años. Ok, yo te voy a pagar. Y 10 veces le cambió el salario a Labán. Así de bueno era. Y entonces Jacob, que no se le quedaba atrás en lo tramposo, se le ocurrió, mira, si las ovejitas y los cabritos tienen manchas, son mías. Y él se inventó un método para que cuando fueran a parir veían unos colores y él entendía que eso influía, aunque los que estudian genética hoy dicen que eso no hay forma de que suceda, pero sucedía. Y de esa forma todo el rebaño se volvió de Jacob. Y Labán estaba molesto con él porque Labán sabía de que Jacob le hacía trampa. Era negocio entre tramposos. Así que él decidió irse.
llamó a las esposas y le dijo, mira, tenemos que irnos, tu papá está molesto contigo, tus hermanos están molestos, todo el mundo está molesto con nosotros, tenemos que irnos. Ok, se escapan, se van. Pero Labán los alcanza, a los 3 días los alcanza y le dice, mira, tú te has llevado mis hijas, te has llevado mis nietos, te has llevado mi ganado, ¿qué pasó? Pero le dice algo, le dice, pero Dios me habló que no te hablara de una forma fuerte. O sea, a ese extremo, Dios le dijo a Labán, que era pagano, cómo tenía que actuar con Jacob. Y lo peor de todo era que le habían robado los ídolos a Labán. Eso tenía una importancia significante, porque el que tenía los ídolos era el jefe de la tribu, era el que tenía el control religioso y político de la tribu. Entonces, claro, entonces, al llevarse los ídolos era más grave. Pero Jacob no sabía que era una de las esposas de él la que se lo había robado. Así que le dice, no, tú matas al que se robó los ídolos, mátalo, porque eso es grave. Revisaron todo, no encontraron los ídolos, y al final hicieron un pacto de que ninguno iba a atacar al otro, ni iba a pasar al terreno del otro. Y Jacob se va, regresa al fin con su familia. El próximo problema de Jacob era el encuentro con Esaú. Él tenía miedo de Esaú, porque él conocía a Esaú y él sabía que Esaú era capaz de matarlo. Entonces, se ideó varias cosas. Entre esas, él le enviaba regalos, presentes a Esaú. Decía, mira, lleven un grupo de cabritos, lleven un grupo de ovejas, y cada vez que tú te consigas con Esaú, porque le dijeron que Esaú venía a encontrarse con él, con un ejército de 400 soldados, dile que eso le envía a su siervo Jacob, que es un presente. Y cuando ya se acercaba el momento de encontrarse, Jacob dividió la familia y dividió el ganado, pensando que si lo atacaba Esaú no fuera a perderlo todo. Y él, estando escondido por ahí, se encontró con un ángel y estuvo peleando con un ángel. Y entonces él le pide al ángel que lo bendiga. Y el ángel le dice, suéltame, que raye el alba, ya iba a amanecer. ¿Cómo es tu nombre? Y él le dice, yo soy Jacob. Le dice, pues de ahora te vas a llamar Israel. De hoy en adelante te vas a llamar Israel. Y él le dice, ¿cómo tú te llamas? Y le dice, no te puedo decir. Suéltame. Y entonces se fue el ángel. Pero él se dio cuenta que Dios estuvo ahí. Me llama la atención, y creo que es una de las cosas más importantes de esta historia, la preocupación que tenía Jacob de recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Robarse la primogenitura o haberla comprado por un plato de lentejas no le había dado nada en la vida. Por el contrario, se fue sin nada de la casa de su papá. Robarle la bendición a su hermano no le había dado nada en la vida. Por el contrario, lo habían robado y le había pasado de todo después de eso. Él sabía que él no tenía la bendición de Dios y que su vida iba a ser una tragedia hasta que se encontrara con Dios. Se encontró con Esaú. Esaú lo abrazó, lo besó, lloró con él, siguió su camino y Jacob siguió su camino. Pasaron muchos años antes de ver a su padre. Más o menos, la historia cuenta que Jacob a los 40 años se fue de Canaán. Se fue a Paranarán, donde su cuñado, a donde su suegro. Estuvo 20 años allá. O sea que él regresó a los 60 años. Y no es hasta los 97 años cuando él vuelve a ver a su padre. Imagínense, estaba viejito ya. Y a los 120 años muere Isaac. Y ahí se encuentra él con Esaú nuevamente. Fuera del encuentro que habían tenido en el camino, ahí se encuentra. Y cuenta la Biblia que no podían estar juntos
porque en la tierra no había espacio para sus ganados. Que Esaú era sumamente rico y por eso le tocó irse a otro lugar, porque no podían estar en el mismo lugar. A los 130 años, Jacob es llevado a Egipto por José y a los 147 años muere. La pregunta para nosotros es, ¿cuándo Jacob cumplió su promesa? Si él dice, cuando fuere a la casa de mi padre, a los 97 años fue a la casa de su padre. Podemos ver en la historia de Jacob que Jacob mintió cuando dijo que era Esaú. Cuando dijo que había realizado lo ordenado por su padre. Cuando se encontró con el padre, le dijo, sí, yo fui, hice la casa y te traje la comida. Cuando dijo que Dios le había dado la presa rápida. Cuando se vistió como Esaú. Cuando se puso las pieles de los cabritos para verse velludo. Cuando besó a su padre y le dijo que era Esaú. ¿Qué lecciones podemos aprender de esa historia? Hay que aprender a esperar que Dios actúe. ¿Me escuchan? Hay que aprender a esperar que Dios actúe. ¿Qué pasó cuando Abraham no esperó que Sara tuviera un hijo? ¿Qué pasó cuando Isaac no esperó que la esposa tuviera un hijo? Es la historia de Ismael. ¿Qué pasó cuando Jacob y Raquel no esperaron tener hijos? Porque él tuvo hijos con Lea, con Raquel y con las siervas de ella. Por eso tuvo dos. Hay que aprender a esperar. ¿Qué podemos aprender de esa historia? Tenemos que respetar el derecho de los demás. Si de Esaú era la primogenitura, tenía que respetarla. Si de Esaú era la bendición, tenía que respetarla. Porque cuando nosotros actuamos para lograr nuestros objetivos sin Dios, no va a ser de bendición. No va a ser de bendición. ¿Qué aprendemos de la historia de Esaú? Un texto bíblico. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los hijos de Jacob engañaron a los pobladores de Siquem y los mataron. ¿De quién aprendieron eso? Raquel engañó a Labán y le robó los ídolos. ¿De quién aprendió eso? La pregunta para nosotros en el día de hoy es, ¿dónde estamos? Estamos como Jacob, huyendo, engañando, suplantando a otra persona, robando la primogenitura, la bendición. ¿Y para dónde vamos? Nos encontramos con Dios, vamos caminando con Dios. Yo no sé qué haría la iglesia hoy con un hermano como Jacob. No sé qué haría. Era un campo misionero lejano de aquí. Yo no, muy lejano para que cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. A los hermanos que se cuestionan las cosas o que tienen ideas diferentes, lo ponen en censura. Y en ocasiones hasta lo borran de la iglesia, ¿no? Porque piensan diferente. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hay en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, una historia
que a mí me llama mucho la atención, porque debe ser nuestro ideal como iglesia. Hechos capítulo 2. ¿Qué nos dice? Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Había amor en ellos. Había amor. Esta es la iglesia del amor. Amén. ¿Qué nos dice el versículo 14? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablaba diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto será notorio y oído de mis palabras. Estas personas no están borrachas, porque les explican porque ellos están hablando en lenguas. Y le cuenta la historia de la salvación. Cuando la iglesia está unánime junto, cuando la iglesia está unida en amor, el evangelismo es algo natural de la iglesia. Es el único propósito que tiene la iglesia. Si nosotros vamos al capítulo, el versículo 38 de ese capítulo 2, nos dice: y Pedro les dice, arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el evangelio? Esa es nuestra predicación. ¿Qué dice el versículo 40? Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué nos dice el versículo 42? Perseverad en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál debe ser nuestro andar? Perseverar en la palabra. ¿Qué nos dice el 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. La palabra que se usa ahí como comunión, en el griego, es koinonía. Esa palabra sale como 20 veces nada más en el Nuevo Testamento. Koinonía es una palabra muy compleja de traducir, porque tiene como muchos significados. Es que están todos unánimes, juntos, en un sentir, donde están unidos por amor, no tienen ese interés propietario que tenemos nosotros los seres humanos, sino se ayudan unos a los otros. Todos colaboran, todos trabajan con la misma misión. Ese es el espíritu que debe que tener la iglesia. Koinonía, donde todos seamos iguales, donde todos tengamos el mismo sentir, donde todos tengamos el mismo propósito. Nos dice el versículo 44: y todos los que creían estaban juntos, lo que les hablaba, unánimes juntos, y tenían todas las cosas en común. Había solidaridad entre ellos, había preocupación por los demás. ¿Y qué nos dice el 46? Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No quiero hablarles de campos misioneros cercanos, quiero hablarles de campos misioneros muy lejanos. Hace un par de años fui a predicar a otro país, a otro lugar, y me dice una hermana cuando salimos: llevamos dando estudios bíblicos
no sé cuántos años y no se bautiza nadie. Y yo le digo, hermana, pero ¿están seguros que están dando estudios bíblicos del Evangelio? Porque cuando tenemos el Espíritu Santo y estamos hablando de la palabra, se unen a la iglesia todos los días los que van a ser salvos. Amén. Hay veces damos estudios bíblicos, hay veces predicamos, pero no es el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Hay dos iglesias en la Biblia. Está la iglesia que describe Apocalipsis 12, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios y el remanente. Y está la iglesia que describe Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 fue una iglesia que en su origen fue cristiana, pero por la presión política se convirtió en un sistema político religioso y sacrificó sus doctrinas por dinero, por influencia política. Pero la iglesia de Apocalipsis 12, no. La iglesia de Apocalipsis 12 se mantiene en Jesús, se mantiene unida, se mantiene predicando y tiene el amor de Cristo. Amén. Por eso mi pregunta en el día de hoy, ¿dónde estamos y para dónde vamos? ¿Estamos perdidos en el desierto? ¿Estamos tratando de robarle la bendición a otro? ¿Estamos tratando de quitarle la primogenitura a otro? ¿O estamos con Jesús y vamos caminando con Él para adelante? Si hay alguien aquí que quiere encontrarse con Jesús, si quiere caminar con Jesús, póngase de pie, vamos a orar. Señor, aquí está tu iglesia una vez más. Queremos pedirte, Señor, que tengamos un encuentro contigo como lo tuvo Jacob, Señor. Amén. Un encuentro que nos transforme, Señor. Que dejamos de ser esa persona egoísta, esa persona que solo piensa en el beneficio personal, que no piensa en los demás, y nos convirtamos, Señor, en un cristiano lleno del Espíritu Santo, que quiera trabajar por Jesús, que quiere estar unido con sus hermanos para predicar el Evangelio. Amén. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Amén. Danos tu bendición que le dabas a tu pueblo en el pasado. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer tu rostro en medio de ellos y ponga en ti paz. Amén. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.